Ya. Buenos días, ingeniera, compañeros. Somos el grupo 6. Está integrado por Valeria Bravo, Ángelo Carrasco y Milena Torres. El tema es crecimiento de la planta. El tema del artículo es análisis de crecimiento en planta. Sus autores son Jaime Barrera, Diego Suárez, Luz Marina Melgarejo. Su objetivo es analizar el crecimiento de dos accesiones de ají amazónico. Análisis del crecimiento. El análisis del crecimiento es una aproximación cuantitativa que usa datos simples y básicos para la descripción y interpretación de la planta que crece bajo ambiente natural, seminatural o controlado. Hay dos metodologías para efectuar el análisis de crecimiento. Análisis tradicional o clásico para involucrar la toma de datos en funciones del tiempo, cada 1 a 2 semanas, en un gran número de muestras, lo cual se genera funciones paramétricas flexionables que describen y explican el crecimiento y desarrollo de la planta, así como la elaboración de curvas de crecimiento, y el análisis funcional o dinámico, el cual comprende medidas internas y de tiempos más frecuentes en un pequeño número de plantas. Tenemos el análisis del crecimiento. El análisis del crecimiento en el campo es dependiente a la variación genética y las condiciones ambientales, relaciones de planta, suelo y atmósfera, pero ellos requieren tomar altos números de muestras para acercarse a la media real del crecimiento de las plantas de una población, mediante la altura de la planta, diámetro del tallo, masa fresca y masa seca, aumento del volumen, diámetro de altura del pecho, DAP y el área foliar permitirán realizar el análisis del crecimiento. La medida directiva del crecimiento, pues la medida directiva que se tiene en cuenta para el análisis del crecimiento de la planta son las masas secas y el área foliar. La masa seca se obtiene en las diferencias entre la masa seca y la masa fresca. El área foliar es obtenida con la medida de la superficie de las hojas fotosintéticas activas. Se puede hacer por métodos directos, calcando la silueta de la hoja en papel y calculando por planimetrías, medidores de áreas foliares, escaneos y análisis de imágenes. El método indirecto permite estimar el área foliar a partir de la medida directa de las dimensiones de la hoja, especialmente el largo y el ancho. Se determina la relación entre el área y la hoja y la dimensión de la misma al producto de ambas. La medida indirecta de crecimiento, mediante el empleo del método clásico basado en la fórmula para valores promedio propuesto por Watson en 1952 y Joshi en 1972 y Hume en 1978, se puede calcular el índice de crecimiento tales como la que se muestra en la tabla 1. Aquí en esta tabla vemos el índice del crecimiento, que son tasas de crecimiento relativo, tasas de asimilación neta, índice de área foliar y tasas de crecimiento de cultivo. Tasa absoluta del crecimiento durante la área foliar y área foliar específica. Aquí tenemos los símbolos, el valor instantáneo, valor promedio intervalo del tiempo y las unidades. El modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento se puede dividir en empírico, descriptivo, en causales, mecanismos y explicativos, basado en el último proceso fisiológico. Los métodos empíricos no tienen en cuenta explícitamente los efectos del ambiente, por lo tanto las funciones son básicamente descriptivas y se ajustan a una condición específica sin que pueda extrapolar los resultados de otras condiciones. El modelo descriptivo, la interpretación cuantitativa del crecimiento en los modelos descriptivos se han desarrollado bajo dos enfoques matemáticos conocidos como el análisis clásico y el análisis funcional. Ambos modelos toman como variable bases en el incremento del área foliar como medida del sistema asimilatorio y materia seca como medio del material vegetal presente. Y como segundo punto tenemos a mi compañera Valeria, que va a hablar sobre la metodología. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la metodología. Se hace la respectiva preparación del terreno, efectuar pruebas de viabilidad de lote de semillas, poner a germinar 200 semillas hasta la obtención de plántulas, aparición del primer par de hojas verdaderas, trasplantar las plántulas a las parcelas de estudios evitando generar pérdida de raíces. Una vez establecidas las plántulas en las parcelas experimentales, realizar riegos diarios que permitan mantener la población en buenas condiciones del campo. Con la población
experimental establecida comenzar las medidas de crecimiento semanalmente, cosechando 5 pántulas cada vez durante el tiempo del cultivo. Registrar la masa seca, tallo, hoja, flores y frutos, según el caso. El área foliar y la cobertura del área foliar. El índice del área foliar se mide a partir de los valores del área foliar por plantas, dividiendo por el área de la sombra proyectada por la misma, que puede ser un círculo de ancho por tic al cuadrado, rectángulo largo por ancho, cuadrado lado por lado. O según sea el caso, también se puede establecer directamente a partir de la relación que existe entre el área foliar y el terreno que les corresponde a cada planta, en función de la densidad de la siembra. Le doy paso a mi compañero Ángelo Carrasco. El hablar sobre los resultados. Bueno, el tema que voy a hablar yo son sobre los resultados en el análisis del crecimiento. De una colección de la germoplasma del Capsicum amazónico se seleccionaron dos especies que son la Capsicum chinense y la Capsicum annuum. Estas dos se las tomaron por su alto grado de pugencia con el objetivo de evaluar su crecimiento. Para este propósito se estableció un experimento en condiciones en el campo. Se realizaron registros de masa seca, su área foliar, a partir de la muestra de 5 plantas, en las cuales se evaluó semanalmente su área foliar por su planimetría, cobertura del área foliar y la materia seca. Como podemos ver en esta imagen, aquí vemos las dos muestras, que son la Capsicum chinense y la Capsicum annuum. Aquí tenemos como variable lo que son los días después del trasplante, el área foliar en centímetros cuadrados, la masa seca, que es gramos, y su cobertura del área foliar en centímetros cuadrados. Aquí nos dice que durante 13 días su área foliar creció 30.21 centímetros cuadrados. Su masa seca fue 1.62 gramos, mientras que su cobertura del área foliar fue 154.40 centímetros cuadrados. Y así podemos ir viendo en los diferentes días, como su área foliar, materia seca, todo fue aumentando. Pero nos muestra también la otra muestra, que es la Capsicum annuum, donde en 13 días, a diferencia de la Capsicum chinense, esta en 13 días creció un 34.95 centímetros cuadrados. Creció más que la anterior. Y no solo creció, en cambio, su masa seca fue menos. Esta fue, en cambio, 1.18 gramos. Y su cobertura del área foliar fue 63.95 centímetros cuadrados. La siguiente diapositiva. Ok, en esto se determinó su regresión para la masa seca y el área foliar. Los mejores modelos se seleccionaron por un coeficiente de correlación. Todos los modelos son un ajuste, fueron los polinomiales y su segundo grado. De acuerdo con la expresión que vemos aquí, que es aquella fórmula, nos indica que Y es la variable. Esta puede ser masa seca o puede ser el área foliar, mientras que X es la variable independiente, que sería días DDT, que es días después del trasplante. Se calcularon los indicios del crecimiento correspondientes según las fórmulas expuestas. Bueno, aquí tenemos otra tabla. Aquí en la primera podemos ver que es la ecuación de regresión para los valores del área foliar, la masa seca de 5 acciones de la G Capsicum SPP. En la accesión tenemos el Capsicum chinense y en la segunda el Capsicum annuum. Vemos el área foliar, la masa seca, la área foliar, la masa seca de ambos. También vemos su ecuación y eso. En los cuadros de abajo, en aquellos planos, en el primer plano podemos observar lo que nos muestra es el área foliar, que son promedios del área foliar en tendencia de su área foliar. El primer plano es del Capsicum annuum, el segundo el peso seco, que son los promedios del peso seco y su tendencia de peso seco, que también le corresponde al Capsicum annuum. En los de abajo podemos ver el área foliar del Capsicum chinense. Aquí vemos el área foliar, la tendencia. Y a su lado el peso seco, el promedio de peso seco y su tendencia de peso seco. Podemos ver cómo en 13 días su área foliar aún no fue mucho, mientras que ya en los 20 días su área foliar fue elevándose hacia arriba. El área foliar y la masa seca de las plantas del Capsicum SP son accesibles al Capsicum annuum. La línea que representa la tendencia del modelo y los puntos indicados son de datos reales. Los resultados que se muestran en la fase de crecimiento muestra cómo se representa después de 41 días después del trasplante para el Capsicum chinense y de 34 días después del trasplante para el Capsicum annuum.
Los valores medios más altos del área foliar se obtienen en ambas especies entre los 41 y 69 días después del trasplante. Con los datos del área foliar, peso seco, cobertura y su área del dosel, se calculan los índices del crecimiento en un periodo de tiempo. La siguiente diapositiva. Ok. Aquí también tenemos nuevamente otra tabla. En esta nos indica el crecimiento obtenido para las dos muestras sobre las que estamos hablando del área amazónico. Bueno, nos dice que en 13 días, el Cáxicum chinense, en 13 días, tuvo un IAF de 0.3038. No tuvo TAN ni DAF, TCR tampoco lo obtuvo y TCC tampoco. Mientras que ya en los 27 días, ahí sí ya lo subieron. En IAF tuvo un 0.6682, un TAN de 0.00162, un DAF de 4.7254, TCR de 0.064.7 y un TCC de 0.00108. Y así tenemos esa muestra. En la segunda muestra, que es el Cáxicum annuum, en los 13 primeros días, el IAF fue de 0.7172, mientras que a los 27 días, el IAF aumentó a un 0.9244, un TAN de 0.0062, un DAF de 6.033, un TCR de 0.087.8, un TCC de 0.00573. Y así vemos que a medida que pasaron los días en ambas muestras, fueron aumentando el IAF, el TAN, el DAF, el TCR y el TCC. Para estas dos muestras, la TAN exhibe un máximo valor entre los 27 y 41 días después del trasplante. La TAN exhibe en general un nivel constante relativo, modificado por fluctuaciones en el ambiente durante el periodo de crecimiento. Se encontraron con una solanácea como en el tomate de Bar Río Grande, una TAN mayor en los primeros estados del desarrollo de las plantas expuestas en radiación. De esta manera, a partir de los 27 días después del trasplante, el comportamiento de la TCR sigue en tendencia observada para muchas especies de crecimiento determinado. En las etapas vegetativas de las especies anuales, la planta produce biomasa de manera eficiente y sostenida en respuesta a la capacidad fotosintética. Esto explicaría la tendencia similar que muestran los índices de crecimiento del IAF, TAM y la TCR de las dos muestras de la GI en etapas de crecimiento. Este consiste en un tipo de arquitectura que muestra dos acciones. La acción número 1, que sería la muestra número 1, que es la Cáxicum chinense, exhibe un escaso desarrollo foliar, pero presenta un tipo de ramificación antocladial en unidades cipodiales, bifurcada, en discarcio, entrenudo largo, lo cual es algo común en el ámbito del crecimiento voluble. Esta disposición reduce la capacidad de intersectar la radiación fotosintética activando el PAR en un nivel superior al 40%. Mientras que la segunda muestra, que es la Cáxicum annuum, esta exhibe, por lo contrario, un tallo erecto con ramificaciones profusas, por lo que provee una mayor cobertura de área foliar y mayor eficiencia en la capacitación de la luz. La siguiente diapositiva. Bueno, y para concluir, primero decir que durante este proceso tomamos dos muestras, las que fueron la Cáxico chinense y la Cáxico annuum. Se puede decir que una tuvo un crecimiento más rápido que la otra. Esto se debe ya puede ser por la luz, el agua, el aumento de dióxido de carbono, pero este sí le hace falta. El estudio concluye con que las plantas han ajustado su manera de crecer ante el cambio climático. También se aprovecha el efecto fertilizante del dióxido de carbono y que crecen entonces más rápido si el agua es abundante. Podemos decir que las plantas y su crecimiento tienen un gran papel fundamental en la historia de la vida sobre nuestro planeta. Son responsables de la presencia de oxígeno, el gas necesario para la mayoría de los seres que pueblan actualmente la Tierra y lo necesitamos para vivir. La clave del crecimiento vegetal es el meristemático, un tejido vegetal que está formado por células indiferenciadas que pueden continuar dividiéndose y diferenciándose en el meristemático. Le permite a los tallos y las raíces de la planta aumentar su longitud y su grosor. El crecimiento se basa en dos partes, un secundario que son las plantas, cuando consiste en el diámetro de las raíces, tallos y ramas, y también el primario, que consiste en el crecimiento de longitud y ocurre más en todas las plantas vasculares. Al igual que otros organismos multicelulares, las plantas crecen por una combinación de crecimiento de división celular. El crecimiento celular aumenta el tamaño de la célula, mientras que la división celular, que es la mitosis, aumenta en el número de células. Gracias. Gracias.